En este momento comenzamos a hablar sobre la vida, la muerte, la resurrección, la reencarnación, SM. Pero antes te pido un me gusta a este video y que te suscribas a este canal. El alma está unida a todas las partes del cuerpo conjuntamente y que de esta manera hay en el cerebro una pequeña glándula en la que el alma ejerce sus funciones más particularmente que en las demás partes de nuestro ser. Con estas palabras, después de buscar información sobre SM y descubrir que todas las personas en algún momento de sus vidas a experimentar eventos que nos señala una existencia, mi experiencia caí en una gran oscuridad. Esta es mi experiencia cercanas a la muerte. Tendría unos 14 años cuando me sucedió esto. Vengo de una familia de 7 hermanos. Mi padre era un maltratador y con una madre muy sumisa, criada para servir, que amaba a mi padre con locura. Y que en paz descanse, jamás se hizo cargo de nadie, solo velaba por él y sus miles de concubinas que recogía en la calle. Nuestra vida era muy palpable para los demás de aquel recinto, siempre andábamos por ahí, y es que éramos los pobres de aquel lugar. Y la mala vida y el poco comer estaban presentes, luchamos con la poca herramienta que teníamos, así pasábamos. Muchas veces todos esos problemas de escasez económico me agobiaban tanto que solo 2 veces en mi vida, antes de esto pensé en morir. Hay tantas cosas en el alma y tanto peso en la vida que nos llevaría a escribir 4 libros. En una lucha interminable hasta que al fin este falleció. Volviendo a mi relato o vivencia de esto. Un día cualquiera, en una noche, me desperté según yo, dentro de mis sueños, donde una gran fuerza me llevaba, todo estaba oscuro, solo se veía un leve resplandor en una parte profunda, que daba unos matices medio pardos hacia la frente donde me dirigía aquello. Tenía un gran terror y no podía hablar y esto viajaba a una velocidad increíble sujetadme en unos de mis brazos hacia un fondo interminable. No podía gritar y esta fuerza me jalaba. No vi ningún túnel, solo una leve oscuridad en la distancia y todos íbamos para allá. Digo que íbamos porque no era yo solo, había mucha gente ahí. Yo lo sentía, no podíamos toparnos, pero yo sentía sus miedos, su desesperación y su desolación. ¿Qué me estaba sucediendo ahí? No sé, no podía recordar cómo había ido, ni un pensamiento o intención, nada que yo pudiera recordar. No veía mi cuerpo, ni pies tocaba el piso, solo estaba suspendido en ese vasto espacio oscuro y no me veía, ni podría ver quiénes estaba ahí. Solo sus voces como un susurro de súplica, desesperación y llanto. Solo mi gran miedo y mi corazón latiendo a una velocidad. No me iba invadido esa gran tranquilidad de que todos hablan, solo esos susurros, como no podía hablar ni gritar. Comencé a rezar dentro de mí, pidiendo a Dios que, con su gran poder me liberará de aquella fuerza que me estaba llevando a un destino desconocido. Aquellos susurros también clamaban por las timas y pedían lo mismo que yo, libertad, que los dejara libre. A todo nos jalaba esa fuerza, ahí estamos, independiente, solos, en esa inmensidad. Era como estar en el espacio infinito, donde no había ni estrella y solo desolación. Esa gran energía no era ni ángeles ni demonio,
no se sentía eso. No llegaron ni personas fallecidas que fueron a ayudarnos a traspasar los umbrales de la muerte. Simplemente nos llevaba. Mis rezos y la exclamación a la Virgen y todo lo que prometía, no recuerdo, el Ave María o el Padre Nuestro, que mi mente exclamaba, no servía, eso me seguía jalando. Yo creo que eso era la muerte, no era como me la imaginé o como nos tiene acostumbrados, no tenía su típica forma de mujer cadavérica con gran cincalla ni un gran manto. Y esa fuerza jalaba y jalaba, mi sensación de vacío y miedo se confundía con mi cansancio. Ni siquiera podía verla, solo sé que estaba ahí. Esa fuerza tenía personalidad, era como si entendiera mi desespero. Alguna vez jalaba más rápido y otra se detenía más lento. No había nada ahí, solo aquella fuerza que nos jalaba, y seguimos hacia esa breve luz, opaca y parda del extremo. Y así proseguí, en momentos eternos de cansancio y angustia, donde nada podría detener a donde iba. Era mi fin, tal vez, por rato se volvía más oscura, una oscuridad muy negra, por rato se hacía tenue, así seguía, pasando de un extremo a otro. ¿Cuánto tiempo fue de mis desdichas, de saber que moriría? No lo sé. Entonces, en unos instantes, cuando todo parecía perdido, mis peticiones fueron escuchadas. Creo que fueron escuchadas, y es que eran tanto mis rezos que poco a poco comenzó a desvanecer esa fuerza y era como si estuviéramos deteniendo. Después me vino un gran cansancio, mi corazón ya no se escuchaba, ni mi voz, ni mis pensamientos clamando ayuda, ni aquellos susurros de clemencia. Poco a poco comenzó a recuperarme. Pero no podía despertarme, ahora mi desesperación era despertarme, sabía que, si no lo hacía, mi alma quedaría en el limbo, en la espera tal vez de un nuevo cuerpo. Mi lucha aquí era despertar, no podía quedarme dormido porque era mi fin, eso yo lo sabía, era como si ya lo supiera. Después de mucho batallar, comencé a caer y caer. Me da la sensación que me desperté 1000 veces, porque nunca sabría decirle cuando desperté realmente. Solo diré que cuando al fin pude hacerlo aún dudaba que no me hubiera despertado, ya que esa pesadez y el cansancio me invitaba a quedarme dormido. Eran exactamente las 4 de la mañana, cuando me enderecé, muy angustiado, con mucho miedo, prendí la luz, todo cansado, y traté de no dormir, por no volver a caer en eso. Desde aquel momento mi vida cambió, yo sé que hay algo más de estar aquí, en el mundo, en esta vida, y si me da miedo morirme, pero sé que hay algo mucho más. Ya no volví a pensar en eso, la vida es lo que debe ser, por lo menos trataré de cambiarla. Mis probabilidades de ir a la universidad eran excusa, pero con mi tempel fui. Mi padre falleció unos años después, y comenzamos a surgir, ya no había este ser, si fue un maestro, no lo sabré nunca, pero lo que digo es que hay caminos, donde nos conduce a un buen porvenir. Amigos y amiga, agradeciendo este caso real, de esta forma hemos llegado al fin de esta primera parte, esperando que te haya agradado y te espero en nuestra próxima cita. Si quieres que tu caso sea expuesto, estaré en próximos días exponiendo un correo. No te olvides de regalarme un me gusta
te espero. Hasta la próxima, queridos amigos y amigas.